Hola a todos y bienvenidos a mi canal audiovisual. Mi nombre es Gabriela Handal, dibujante y la anfitriona de este show, una conversación sobre arte. Durante cada episodio me embarco en la búsqueda del significado del arte y la belleza por medio de conversaciones con colegas en diferentes campos artísticos. El día de hoy les brindo el episodio 33 y mi invitado es el fotógrafo Eduardo Vega y Patiño. Si quieren brindar su apoyo a este podcast, las formas más inmediatas y fáciles son dándole me gusta a este video, compartir este video y suscribirse a este canal audiovisual. En la leyenda del video también pueden encontrar enlaces adicionales para apoyar mi trabajo. Pueden comprar mis dibujos directamente desde mi página de internet, pueden comprar impresiones de mis dibujos o dejarme una propina. Muchísimas gracias por ver y escuchar. Disfruten del episodio. Ok, Eduardo Vega y Patiño, bienvenido a mi podcast, Una conversación sobre arte. Tú eres el episodio 33. Cuéntale a, Mira. la, cuéntale a las personas que verán y escucharán este episodio quién eres y qué haces. Hola, Gabriela. Hola. Básicamente, yo me catalogo hoy en día como un artista audiovisual eh, de origen panameño, más específicamente chiricano, Ajá, la y República de Chiriquí. la República Federal de Chiriquí. Y en los últimos años, básicamente he trabajado dos temas muy específicos. Uno es la intimidad y el segundo es la memoria. Entonces, casi todo mi trabajo ha sido transversal a esos temas, de alguna manera u otra, ya sea a través de texto, a través de imagen, a través de video, de lo que sea que es de audio, incluso. Entonces, te podría resumir en eso, que soy un artista que trabaja el tema de la intimidad y la memoria. Ok. em, ok, entonces te refieres como artista audiovisual ahora. Antes, Mm. ¿cómo te referías? Antes no me refería de ninguna manera, la verdad. O sea, como que sentía que mi única labor era registrar. O sea, yo era un registrador. O sea, era un documentador de cosas. Eh, el término de artista surge como una intención, como para tener las intenciones más claras, más que realmente un label. Es una manera más fácil de proyectar y de explicar lo que uno hace. Porque si yo te Ujú, digo soy un registrador, es un poco extraño, ujú, ¿sabes? ujú. Entonces, para fines externos, soy un artista. Para fines internos, yo simplemente registro. Ok. Entonces eh, ¿crees que las personas, los laicos entre citas, te entienden mejor lo que quieres, lo que estás Ah, haciendo, lo que quieres hacer cuando utilizas el término artista en vez de registrador? Pero registrador para ti se siente más acertado. correcto. Más que nada que el tema de artista te da una licencia poética casi implícita, ¿sabes? Ujú, La gente hubo un challenge. La idea de que eres un artista es como, bueno, vale, entonces lo que sea que me presentes es válido. ujú, ¿Sabes? En cambio, si tú dices que eres un documentalista o un registrador, te empiezan a cuestionar bajo los parámetros que ellos consideran o perciben como que son los correctos para ser un documentalista. ujú, Entonces, a mí ujú. toda esa parafernalia como del adorno y los títulos me da como mucha pereza. Entonces, Es es verdad. más fácil simplemente under the umbrella de ser artista y ya está. Ok. Sí, pues porque por lo menos el término que usaste recién de documentalista a mí me hace pensar en un periodista. Claro, tal cual. Entonces, como que si utilizaras, por ejemplo, el término periodista y te apareces a tomar los tipos de fotos que tomas, entonces ya parece que estás ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando tienes información que otra persona no quiere que publiques? Tipo una... Quiero el término en español, en inglés es blackmail, pero Sí, como que si estuviese chantajeando a alguien. chantajear, ajá, exacto. Entonces, o sea, es que sí, estoy como que pensando más al respecto de la relación esta de los términos y lo que entienden las personas. Entonces, Claro. si efectivamente dices que no, que yo vengo a documentar la intimidad, suena como que, Sí. Sí, te voy a hacer un reportaje al respecto y te voy a sacar un día 20 años después y chantajear. Sí, ajá, exacto. sí, sí. Exacto, entonces en ese caso efectivamente el término de simplemente artista le quita Ujú. como que Ese peso, la malicia que puede tener otra persona al respecto, tal ¿no? cual. Que la malicia Eh, siempre va a estar al final, al sí, final de pues, los días. exacto. Pero eso, sí, tienes razón. Ya, ok, entonces,
háblame de la herramienta que utilizas, o bueno, por lo menos es lo que yo percibo, porque, o sea, yo tengo presente Ujú. que escribes Sí, y de que tomas fotos. correcto. Em, ¿Cómo empezaste a tomar fotos y por qué empezaste a tomar fotos? So, yo estudiaba Bellas Artes en Argentina, básicamente. Y mi familia es una familia bastante humilde. Entonces, cuando yo tenía como 12 años, la primera vez que toqué una cámara era una de esas que venían en el McDonald's. Esas cámaras desechables del McDonald's, que venían en una cajita Ajá, feliz, las for que whatever son reason. como un rectángulo, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Entonces, I got that one. Y me acuerdo que en un momento dado le tomé fotos a mi perrita de esa época. De hecho, es la primera foto que tengo como en papel, que hecha por mí, que todavía existe esa foto. Ah, Y de ese rollo, nada más salió esa y otra foto más. Y para mí fue como, porque mi perrita en esa época como que después envejeció y, o sea, creció. eh, y capturé ese momento en que yo tenía dos perros, ella y uno más pequeño. Y el más pequeño era un cachorro en esa foto. Y de repente me parece como muy extraño la idea de que yo realmente no tenía otra manera de recordar cómo era mi perro cuando era pequeño. O sea, en mi cabeza nunca se sintió la necesidad de registrar el paso del tiempo o congelar el tiempo de alguna manera. Hasta que cuando a esa edad me dan esta cámara y sale esta foto y fue como, ah, wow, es cierto. O sea, él también fue esa persona, él también ujú, fue esa cosa en ese momento de la vida. Fast forward, como a los 15, 16 años, mi hermana mayor tenía, en algún momento de su vida, la Hewlett Packard, HP, hizo cámaras. No sé por qué, pero they did cameras. Mi hermana no lo usaba, entonces me la dio y empecé a hacer fotos como al jardín de mi casa, de arañas, bugs, all of this stuff. Y, y me entretenía un poco, en verdad. Y pasó el tiempo, fast forward, me mudé a Argentina y un proyecto de la universidad había que hacer esta reproducción o visualización o dibujo sobre un libro que se llama Los no lugares, que es una teoría de un filósofo francés que habla de los espacios transitorios y cómo los espacios transitorios afectan la memoria emocional, no la memoria física. ujú. Entonces, por ejemplo, el contexto de esto es, tú te acordarás probablemente de la sensación de la primera vez que llegaste a la estación del metro de New York, X, estación del metro, pero no te vas a acordar exactamente cómo es la estación del metro. Ok. Porque a los espacios que son transitorios, por excelencia, las estaciones, aeropuertos y tal, afectan la memoria emocional, no la memoria física. Entonces, él tiene esta teoría acerca de cómo estos espacios afectan la psiquis y bla, bla, bla. Y había que ilustrar este libro en la clase de dibujo. Y yo la verdad es que soy muy malo dibujando. Entonces, en un momento dado, le dije a la profesora, dije, oiga, mira, mire, le puedo hacer de repente dibujos sobre fotos interpretando esto, porque la verdad es que yo dibujar esto me sale fatal. Y me dijo que estaba bien. Entonces, en ese año yo había traído de Panamá la cámara de mi padre de toda la vida. Y la cámara de mi padre era una cámara analógica que tenía la vaina esta de que tal, cuando tus padres no saben usar algo y te dicen es que esa vaina consume mucha batería, o esa vaina dice que no funciona, esa vaina tírala. Eso es lo que mi padre me había dicho. Y en verdad no, en verdad lo que pasa es que la dejaban prendida. Entonces, como la dejaban Ah, prendida, comía la batería, pues, ¿sabes? ah, Entonces, nada, la vaina fue que la empecé clásica, a dije. usar, ¿sabes? La empecé a usar y la usé para ese proyecto. Entonces, la primera conexión que hice con eso fueron dos personas. Uno es un amigo holandés que vivía en Argentina porque tenía un novio holandés, un novio argentino, y él vivía en un espacio transitorio, él vivía en un loft que no era de él, pero que se lo estaban rentando por mientras, porque él acababa de terminar con ese novio argentino, y yo le propuse que si por favor me podía dejar hacerle fotos para este libro, que tenía yo que hacer de assignment, y él me dijo que sí, y era como muy honesto todo porque él estaba en un lugar transitorio, en una situación personal transitoria, era como lo correcto. Y voy a hacerle las fotos y él era una persona muy católica, nunca había tenido otra relación más que esa y nunca se había desnudado más que con su ex pareja. Y él se atreve a desnudarse y me di cuenta cómo todo su lenguaje corporal cambió, como que se transformó en otra persona, incluso he got aroused, tuvo una erección, pero sin ningún tipo de motivación, simplemente por el hecho de que su cuerpo decía, me estoy desnudando, voy a hacer eso, ¿sabes? Entonces inmediatamente La como que asociación. la asociación. Y eso como que me agarró fuera de base, porque él tenía cero
como intención sexual, pero su cuerpo le decía otra cosa. Ujú, ujú. Y eso me habló de espacios que yo todavía, por más que conociese a alguien, habían espacios que parecían que eran inaccesibles si no era a través de la intimidad. Y eso me pareció curioso. Y después de ese libro, yo nunca había tenido una relación a todo esto. Nunca había tenido una relación, nunca había estado con nadie en esa época. Entonces era como, wow, vamos a explorar la intimidad de otra gente para poder yo entender cómo es en general esta dinámica social, y esta dinámica sexual y esta dinámica humana. Porque yo no la entendía. O sea, yo no entendía cuando tú llegabas a una casa, cómo tú le decías al man que quiero tener sexo contigo. O sea, yo no entendía toda esa dinámica, no sabía cómo pasaba, me parecía súper complicado. Entonces las fotos se convirtieron en una manera para yo poder como entender cómo funcionaban las cosas y registrar la intimidad de la gente para poder entender la intimidad cuando yo me encontraba frente a ella. Y así empezó. O sea, empezó con ese proceso, y la primera foto que hice fue a un amante que yo tenía, y yo estaba como en un balcón, y la puerta del balcón, el vidrio del balcón daba al baño. Entonces yo lo estaba mirando desde el balcón a él, cuando el man sale desnudo, se mete al baño y empieza como a vestirse para irse. Y me pareció como súper bonito lo inocente que era eso, pero a la misma vez lo poco que yo había visto en el imaginario colectivo esa imagen. O sea, yo nunca había visto la imagen de un amante gay vistiéndose inocentemente, estéticamente correcto y sin ningún tipo como de morbo, porque realmente no había nada sexual en esa foto. Y como que esa inocencia de esa imagen y la ausencia de ese imaginario colectivo me hizo como darme cuenta que mi desconocimiento sobre ese tema era porque yo nunca lo había visto. O sea, yo nunca había visto ese registro desde un lugar no perverso, no, ¿sabes? Y a partir de ahí empecé a registrar, y, y ahí 2 años después yo regreso a Panamá, y hay como un quiebre en el asunto, porque siempre registraba individuos, hasta que una pareja venezolana me escribe por Tumblr de que van a Panamá, de que conocen mi trabajo por Tumblr y que si les puedo hacer fotos. Y yo dije, wow, qué loco, o sea, ¿cómo llegó esto a Venezuela? Y los manes llegan, y los manes fueron como mega explícitos de que queremos que nos haga fotos teniendo sexo. Y yo dije, bueno, si tú quieres, tú dale, pues. Y efectivamente sucedió así, y fue como muy raw, fue como muy crudo, fue como muy, muy todo, y realmente como que fue como dije, wow, ok, qué curioso. Y esa fue la primera instancia. Y la segunda instancia en Panamá fue una pareja heterosexual panameña, que el hombre me escribe para que le haga fotos de sorpresa, como a él y a la novia, que cumplían un aniversario, y me llevaron a este hotel en Gamboa, en Ancón, perdón, para las fotos, y de repente el man no sabe, yo tampoco lo sabía, que la novia era una persona de mi infancia, es que yo conocía a la novia, Ah, pero yo tampoco sabía que era la novia de él. ajá. Entonces el man entró como en modo, dizque, unga, 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 dizque, no, no, tú no puedes ver a mi novia en bolas, y menos conmigo, no sé qué, toda una dinámica. Y de repente la man como que es la que tira del carro, y tira como de la sesión, y hay una foto que de ahí viene esta historia. Hay una foto en la que la man está con la mano extendida, y él como que dice, ya no, en verdad no quiero, y se levanta de la cama, y ella lo está jalando hacia ella, y cuando él se reclina encima de ella, yo veo que el man, porque ella está desnuda y él no, la man empieza como a decirle cosas al oído. Y eso fue, dije, así. O sea, 2 minutos después estaban teniendo sexo, y yo dije, pasa la sesión, no sé qué, no sé qué, y yo le digo al man, a ella, dije, ¿me puedes explicar qué sucedió? O sea, ¿por qué de la nada este man que tenía como tantas barreras, de repente se le van? Y la man me dice, es que el man tiene un fetiche, o sí, una fantasía, un morbo, como le quieras llamar a esto, de que cuando tú le recitas poesía al oído, el man se arrecha, pues. El man le encanta. Eso suena Entonces, como fetiche ya. sí, el man Ajá. le excita. Entonces la man le empezó a recitar poemas como al oído. Y ahí fue como un clic en mi cabeza, y es que, wow, en verdad, yo jamás, o sea, como que me di cuenta que en la intimidad todos construimos un imaginario que muchas veces creemos que es único, y que nadie más lo tiene, y que esa Ujú. vaina es nuestra, y que si lo ve otra persona, ¿sabes?
pero entra dentro de un contexto universal, que es que todo el mundo tiene intimidad. O sea, la intimidad es una cosa universal, pero todos somos como muy protectores de ella también. Entonces Claro. es una dicotomía, pero que dentro de esos juegos siempre hay algo único y particular a cada persona. Entonces, como que ahí surgió esta idea de que, bueno, vamos a registrar, vamos a ver con qué me sigo encontrando. Pues vamos a seguir registrando gente hasta ver hasta dónde llego. Y fast forward, me mudo a Barcelona, y cuando me mudo a Barcelona, claro, en Panamá nadie se quiere, en Panamá nadie se quiere desnudar. O sea, partamos de esa premisa, en Panamá nadie se desnuda. Y cuando llego a Barcelona era totalmente lo opuesto. Aquí todo el mundo dice, vamos para el cuero, ¿sabes? Y yo dije, wow. De repente, o sea, eran dizque 5 o 6 sesiones por semana y era como, pero era como mucha gente. Y llegó un momento en que me di cuenta que me estaba como teniendo una especie de backlash del proceso. Como que al abrir las puertas de mi propia casa o de la casa de esa gente, yo me estaba quedando con cosas de esa gente. O sea, tipo que si tú me contabas en la sesión que tu abuela estaba enferma, yo te escribía 2 semanas después de que, oye, ¿cómo está tu abuela? Y tú eras de que, pero este man, ¿por qué me está preguntando mi abuela? Entonces se generaba como esta especie de archivo, memoria residual en mí, y me quedaba con cosas que a veces no eran del todo como necesarias. Pero entonces, con todo y que la interacción era súper cortita, te Sí, pasaba igual. Ok. sí, porque claro, yo estaba como full presente en ese momento. O sea, Claro. cuando uno estoy como presente, entonces como que inevitablemente algo se me quedaba. Y a partir de ahí, decidí crear lo que hoy en día yo denominé la teoría de los 9 pasos, que es como este proceso dividido en 9 pasos para hacer sesiones de fotos. Y es un proceso para crear la sensación de intimidad con la persona. Entonces, al objetivizar ese proceso me permitió como mantenerme como al margen de ello y no que me afectase o que tuviese como esa especie de backlash o registro residual. Entonces, hasta ahí llegué, digamos. Ok. Ok, esto de la intimidad me resulta interesante porque otra artista con la cual hablé en unos episodios anteriores, ella es Mm, pintora, pero bueno, ella, sus referencias son por medio de fotografía también. mm, Entonces quizás hay traslapo en ese sentido. Pero el tema de la intimidad me resulta, ahora que te escucho hablando al respecto, o sea, como que las ideas que surgen cuando ella habla al respecto o sea, me recuerda a todo eso. Y la razón es mm, la siguiente. Porque si estás tratando de ilustrar la intimidad entre una pareja o mm, la intimidad de una persona que está sola, que, o sea, no hay cámaras, mm. la persona está sola en su casa haciendo lo que sea. Entonces, en cierta forma, y bueno, en mi opinión, Sí, es como que una contradicción si hay otra persona presente que está registrando el hecho. Entonces también, bueno, en esta parte en particular la digo por mi experiencia personal. Entonces, como estás diciendo tú, no somos tan diferentes después de todo. claro. De seguro no soy la única que lo experimenta, de que apenas hay una cámara presente, Mm, Eduardo, y aunque no hay una cámara presente, si yo imagino que hay una cámara presente, mi comportamiento, mi diálogo interno, todo es inmediatamente distinto. claro. Entonces, o sea, entonces en cierta forma supongo que lo que quiero decir que registrar la intimidad, sea por medio de una pintura o por medio de una fotografía o lo que sea, es básicamente físicamente imposible. Claro. Por eso, Entonces, ajá, todo el proceso de los 9 pasos es para acercarse lo más posible a la realidad. ok, O sea, es ok, imposible registrar la realidad per se, tal cual, o sea, la realidad honesta de la intimidad de una persona es, yo diría, bastante difícil de registrarla. ajá. Hay maneras, o sea, tú puedes hacer una cámara escondida, puedes... Y en ese caso, porque también lo pensé mientras lo estabas diciendo, en ese caso habría que no decirle a la persona Tal de que hay cual, una cámara escondida. Y en tal ese cual. caso tengo entendido de que si tienes la intención de publicar la información, es ilegal. Sí, Digo, sí, no sé cómo es en los países, porque obviamente cambian las leyes en los claro, países, pero es ilegal en ese caso grabar a la persona sin saber de que está siendo grabado. Ok, continúa tal tú. cual. No, 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 es así. El tema de esto para mí siempre se trata de habilitar espacios seguros. Ya, Yo no puedo del todo acercarme al tú sin yo estar presente, pero puedo tratar de esbozar lo más cercano a eso. claro, claro. Entonces, los 9 pasos de la intimidad es un proceso que permite como llegar a ese espacio.
Mm, Y no es fácil, no todo el mundo llega a ese espacio, no todo el mundo accede a ese espacio, pero siempre hay momentos de euforia y de naivness en eso. Entonces, mi intención es llegar al punto donde yo logre conseguir, aunque sea uno de esos momentos. Por ejemplo, y te pasará, tú podrás estar bailando en una fiesta y aunque sea por 5 segundos, en algún momento, si la fiesta te gusta, tú estarás como, de repente te aislarás de todo y sí, estarás sí. como in your zone. Ujú, ujú. Y eso no cambia aunque haya una cámara, aunque te esté viendo 40 personas alrededor tuyo porque estás rodeada de gente. Claro. Pero tú por esos 5 segundos lograste como abstraerte. Ujú, Mi idea es conseguir esas abstracciones durante la sesión de fotos y el proceso se crea a través de eso. Por ejemplo, yo no hago fotos con gente, ni asistentes, ni gente alrededor. O sea, nunca hay otra persona externa. Otra de las cosas que hago es que yo voy constantemente entrando y saliendo del espacio y yo no te aviso cuando yo voy a entrar. Entonces, la idea es encontrarme con lo más cercano a como algo honesto. Casi siempre trato de estar fuera del rango de visión de la persona, de manera que no me vea y que no escuche el clic de la cámara. mm, Como que hay ciertas instancias que es construido para poder como evitar esa falsedad en la toma, mm. de alguna manera. Evidentemente es complicado y evidentemente con el surgimiento de las redes sociales masivas, cada vez la gente construye más personajes y es menos honesta. Mm, Entonces eso hace que acercarte a la intimidad sea más complicado, porque la sí, gente pues. está acostumbrada a la cámara para construir un personaje, no a la cámara para ser honesto. Ujú, Entonces, eso complica un poco la labor, pero casi siempre el tema del sexo lo que permite es que implícitamente en el sexo casi estás obligado a desconectarte por un rato, aunque sea del contexto. mm, Entonces, eso es la manera fácil. A mí lo que me ha resultado más complicado es cuando no hay sexo de por medio de una pareja o que una persona sola, ¿cómo entonces creas esa sensación de intimidad sin el sexo de por medio? Porque el sexo es como la manera fácil. Para mí, el sexo, el llorar, o sea, que el llevarte a una situación emocional heavy, es fácil sacarte la intimidad en ese contexto. O sea, hay situaciones como extremas que te permiten como sacarlo, pero si no están esas situaciones presentes, ¿cómo haces eso? ¿Sabes? mm, Entonces, ese es el challenge. Entonces, la idea de los 9 pasos es poder como eh, surface ese tipo de situaciones, pero no sostenidas, porque me he dado cuenta que si sostienes ese ritmo, se vuelve muy desgastante y la persona mm. realmente como que es muy invasivo también, por otra parte, ¿sabes? Claro, Como claro. estar todo el tiempo en esa zona, es como Mm, muy invasivo. Entonces, ese challenge, sí. sí, pues. Ok. Ahora que estás conversando más al respecto, em, me da la impresión de que la intimidad, y especialmente con lo que estabas diciendo de que las personas, con lo de las redes sociales, Sí, este, que cuando hay una cámara enfrente, entonces más la persona como que trata de meterse en su personaje, o sea, o la ah, vida que trata de presentar en las redes sociales. Entonces, más aún, marca más aún, o no, no marca para, o sea, me hizo la conexión, lo que tú sí, estabas diciendo, de que la intimidad es como que la verdad, o claro, lo verdadero. sí. Entonces, No sé ajá. si lo verdadero, pero es lo honesto. Lo honesto sí, pues, pero en ese caso, cuando uno es honesto, uno dice la verdad, ¿no? Entonces, por lo menos algo de traslapo Sí, habrá ahí, ¿no? sí, yo creo que Y sí, yo pues. creo que el tema de la construcción, para mí la intimidad tiene dos cosas. Por ejemplo, tú te pondrás a cantar bajo la ducha Mm, y no cantarás frente a nadie, o te pondrás a bailar, ujú. pero no significa que seas bailarina o cantante. ¿Sabes? Ok, Es claro. honesto, no necesariamente es verdad. Si seguimos ese hilo. Entonces, es como para mí, yo quito el matiz de la verdad o la mentira, o del personaje o no del personaje. Para mí simplemente es honesto. Y esa Mm, honestidad puede ser consciente o inconsciente. O sea, esa honestidad simplemente es un espacio seguro en el cual tú has validado que, que básicamente no te importa, porque estás tú solo. mm, Entonces, eres honesto. Y hay veces que tú hablarás contigo misma y te dirás, ah, ese man es un idiota, pero en realidad el man no es un idiota. Simplemente que mm. para ti se siente de esa manera. Entonces, por eso Ok, digo que es un espacio honesto, no implícitamente verdadero. ok, pero ok, ok, ok. Pero en ese caso, quizás es verdadero para la persona.
Totalmente. Puede ser verdadero para esa persona. Sí, entonces, y bueno, o sea, entiendo la diferencia la diferencia que estás tratando o sea, que Ujú. estás explicando entre ambas cosas. Porque, o sea, algo que es verdadero para mí, quizás no vaya a ser verdadero mañana o después, y Sí. quizás no sea en ese momento verdadero para ti. Claro, no es factual. O sea, el que sea Ajá, verdadero para ti no es factual ni es una verdad universal. Es ya, verdadero para ti y ahí acaba. ya. Ahora, la pregunta es, si te acuerdas, I bounce back to you, o sea, cómo tú te sentiste cuando te hice la foto. O sea, en ese momento, how it felt. It was really naive, o sea, era súper naive y era como súper sencillo en esa época. Eso fue literalmente hace más de 10 años. En la real. Qué vaina. Sí, sí, o sea, eso fue 2012 o 2011. Me acuerdo del apartamento, o sea, me acuerdo del Dorado, me acuerdo todo. Ok. Tú sabes que no sé si es porque tenía esta conversación agendada contigo, pero estaba pensando específicamente en la foto que, que tomaste con mi gata Talula, ¿te acuerdas? Sí, Que me dijiste que la sostenga y me dijiste que pega un grito. sí. ¿Y cómo se llama? Lo que pasa es que me acuerdo de ese gatito y entonces como que no siento que fui buena madre entre citas con Talula, entonces me siento mal porque pegó un grito y la man se asustó, pues. Claro. Entonces, como que, bueno, supongo que eso era parte del chiste de la foto, por igual, como que. Y para colmo, yo me acuerdo del grito que pegué y fue un grito súper pendejo. Fue de que, ¡ah! Un grito todo estúpido. Anyway, ¿cómo se llama? Hay muchos. Y bueno, entre otras cosas, recuerdo también como que cómo me sentía yo en ese Ujú. entonces, porque si fue en el 2011-2012, fue solamente, o sea, fueron menos de 2 años Sí, de cuando vine a estudiar acá. Entonces, o sea, sí. ¿cómo se llama? A menudo recuerdo cómo me sentía, o sea, como que todo, no solamente adentro, sino afuera, o sea, como que el Ah, ambiente, todo, como que este resentimiento y como que ujú. cabreo con todo y entonces como que también eso es parte de lo que recuerdo. Y, ¿cómo se llama? Recuerdo como que estaba muy, o sea, extremadamente frustrada con tratar de promover mi trabajo artístico Claro. y tratar de producir cosas que me gustaban y este tipo de asuntos. Entonces me acuerdo que específicamente estaba pensando, dije, ok, voy a utilizar mi imagen para promover mi trabajo o algo así por el estilo. Entonces como que, y digo, o sea, para la bajada, o sea, son muchas capas de muchas Sí. cosas, ¿no? Entonces como que em, recuerdo todas esas cosas. Yo me acuerdo del grito, y el grito venía particularmente porque la justificación en mi cabeza era porque en las fotos se notaba que estabas como angry, como que Ujú, estabas enojada. ujú, Y el grito era como una manera de romper ese personaje, uno, dos. No porque el grito, sino porque la reacción genuina que el gato iba a tener te iba a provocar algo que tú no podías controlar. mm, Entonces era como la manera que yo encontré en ese momento, de mis pocos recursos que tenía a nivel artístico, no me refiero a ti, sino tenía como de yo a dónde llevo esto, como de hacerlo, pero a la misma vez recuerdo, o sea, fue, porque aparte fuiste una de las pocas mujeres en Panamá que accedió a fotos en esa época, y aún hoy en día. ujú, Dos, recuerdo la luz de tu apartamento y lo luminoso que era. Tres, saqué una foto que todavía para mí sigue siendo relevante, estéticamente no, o sea, técnicamente no, estéticamente sí, que es la foto tuya rapándote, ujú, porque esa foto yo nunca había visto a una mujer rapándose y para mí sigue siendo como una cosa como muy, como volviendo al tema de lo visible y no visible, porque yo no veo fotos de mujeres rapándose, mm. solamente cuando les da cáncer. Y es como, no, o sea, la mujer también puede raparse. O sea, ¿por Sí, sí, qué? sí. Porque ese imaginario no existe. Y después, la cuarta cosa que recuerdo mucho es la foto tuya con tus pinturas de fondo, la versión maquillada y la versión no maquillada. Más que nada porque sentí que era como una muestra muy genuina de tu universo personal. Mm, Como ya sea bien, ya sea mal, ya sea struggle, ya sea no struggle, pero como esa idea de todas esas pinturas de fondo. eh, y son fotos que a mí, esa foto tuya mirando, porque aparte hay una cosa
que en esa foto me pasó, es que la mayoría de los sujetos no me miran a la cámara, suelen evitar la cámara bastante. Y tú estabas como muy desafiante como a la cámara, ya sea por personaje, ya sea por la razón que sea. Y esas fotos las recuerdo porque me parecen como muy honestas, desde sea cual sea el sitio desde el que surgió esa honestidad, pero me parecían como muy honestas y fueron como muy fácil hacerlas, como que no sentí que fue como complicado, fue todo como muy fácil. Mm, Entonces, en ese momento, las sentí como, y todavía las siento como muy válidas, como, mm. ¿sabes? Y el tema siempre era como, coño, ¿las puedo publicar o no las puedo publicar? ¿Sabes? Como toda esta dinámica, porque estaba topless, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, no sé, realmente las recuerdo con mucho cariño por eso, como por un imaginario del cual yo nunca te había visto maquillada, ¿sabes? Como toda esta dinámica. Entonces, nada, ese es mi recuerdo de esa época. Y de la selva que tenías en el balcón también, de la que me quedé pensando. Sí. No, sí, esas fotos sin duda alguna también, digo, además a lo que decían antes, como decía, también son muchas capas, ¿no? También Sí, tienen esos recuerdos eh, así con cariño, como dices tú también, ¿no? Porque para la bajada fue una experiencia, o sea, a mí me resulta muy interesante cuando tengo, porque por lo menos una de las cosas que hago, que he hecho, ya no tanto y no lo he hecho tanto porque me hace daño a mi cuerpo y vaina, me canso y me duele todo después, es modelar para clases de arte. claro. Entonces como que también entra de nuevo el elemento ese de quitarse la ropa. Entonces a mí me pasó contigo y Ujú. estaba Jonfi también, Sí, que te acuerdas que él quería, no me acuerdo si eso era necesariamente parte de las fotos que querías hacer, pero él quería también estar en algunas de las fotos. no, yo no quería eso, Eh, pero siempre me ocurre que al principio es como que, no sé, como que la sensación de la ropa en la piel como que de repente no está, entonces como que tarda un ratito como que sí, acostumbrarse a eso, supongo, entonces de repente es que, wow, ¿por qué no estoy desnuda todo el tiempo? Esto es lo claro. máximo. Entonces como que entra como con un estado de suprema comodidad de que, o sea, como que se siente más, casi como que la ropa interfiere con mis movimientos, o sea, ¿sabes? Como que cuando uno se pone una licra o lo que sea, Sí, dice, puedo meter una patada de karate o algo y no siento que el jean, el pantalón me jala o lo que sea, ¿no? Entonces como que es algo así por el estilo, entonces como que la sí, sensación de comodidad. para mí es un poco en contextos como los nuestros y en esas épocas, para mí esa desnudez representa casi una cosa antisistema. Representa como una Claro. especie de libertad, de conciencia personal, de saber que estás desnuda frente a una cámara y saber que it's fine. O sea, Mm, it's fine. Y eso para mí, a través de los años me he dado cuenta que particularmente la gente latinoamericana a la que les he hecho fotos, hispanoamericanas a la que le he hecho fotos, me encuentro mucho con este efecto dopamina de la desnudez, ¿no? Como esta idea de me siento como rebelde, me siento como bien, me mm, siento como, ¿sabes? Hay gente que lo lleva hacia el morbo de exhibicionismo, hay gente que lo lleva hacia la libertad personal, hay gente que lo lleva hacia el joyfulness, hay diferentes respuestas ahí. Pero sí me he encontrado que cuando facilitas el espacio para esa libertad, la respuesta de la otra persona puede ser bastante inesperada, pero casi siempre es como eufórica casi, ¿sabes? Hay como una sensación como de sí, it takes time to settle. Toma tiempo a que la persona como que se dé cuenta y tome conciencia de sí mismo, pero si llega a tener conciencia de sí mismo, una articulación de libertad y dopamina que es bastante curiosa. mm. Sí, esto lo que dijiste antes de que it's fine, en verdad es disque, o sea, como que en el momento que la persona, o sea, por lo menos a mí me pasó desde no me acuerdo cuál fue la primera vez que lo hice, pero em, desde ese momento es disque evidencia física de Claro, que efectivamente no hay ningún problema. Y claro, entonces como que eso entra en contraste, te dije, pero entonces ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema en ese caso de que alguien se claro, desnude? Entonces, no, claro, ya sea en fotos, ya sea en películas, o sea, entonces como sí, que no entiendo cuál es el problema. Ok, claro. ok. em, Me gustaría conversar más al respecto de esas cosas, pero debemos avanzar con el episodio y quizás podemos hablar al respecto en otra ocasión porque me Sure. gusta escucharte conversar al respecto de estos temas. Ok, pero, Don Vega y Patiño, ¿qué es el arte en su opinión? Hay una versión
de mi marido que me encanta. Y mi marido dice que el arte es como la poesía y que la poesía es cualquier cosa que es importante para una persona y ha sido elevada estéticamente para esa persona. Ujú. No significa que yo puedo imponer que eso está mal o que eso está bien. Básicamente mi marido tiene esta versión de que el arte es aquello que intrínsecamente es honesto y como intrínsecamente es honesto, eh, va más allá de todo y de todo el mundo, ¿sabes? Es como cuando... Y este es un punto de conflicto con él que tengo, porque en mi opinión, yo estudié crítica y teoría del arte, entonces tengo un poco de academia en la cabeza a veces Iba a y decir que ese es el problema. claro, tal Ajá, cual, continúa. tal cual. Y para mí el arte no puede ser mm, categorizado, pero puede ser analizado Ujú, por ujú, técnica. ujú, O sea, yo ujú. solo puedo juzgar la técnica de una persona. Ok. Juzgar ni siquiera es la palabra correcta. Yo solo puedo emitir una opinión desde mi subjetividad acerca de la técnica usada. O sea, si tú querías conseguir un morado, pero no usaste rojo y azul, técnicamente lo hiciste mal, Ok. ¿sabes? Pero ese es el límite de mi opinión. Y cuando se trata de, para mí, a partir de esta conversación con mi marido y todo lo que hemos hablado, de lo que es el arte, para mí el arte es cualquier cosa honesta que genera sensibilidad en otros y en ti mismo, pero Ujú. sobre todo en ti mismo. En, Para mí es en- en ti mismo el que hizo el trabajo o la persona que está observando el trabajo. primero en ti mismo y segundo en la otra persona. Para mí lo prioritario sobre todas las cosas es que te satisfaga a ti mismo. O Al sea, que eso artista. te... al artista. Ya. Ajá. Para mí el arte, y es un challenge que siempre he tenido en academia, que es que yo soy fiel creyente que el arte puede existir sin espectador y que el arte Ujú, puede ser arte por sí solo implícitamente. Y ujú. mi ejemplo más bizarro y más claro es, ay, ¿cómo se llama esto? La vaina de los caracoles, la proporción áurea, Ah, ya. ¿no? Ujú. La proporción áurea existe con o sin los humanos, Ajá, ¿sabes? ok. Es implícita, Sí, sí. que evidentemente el concepto de la proporción áurea la creamos nosotros, correcto, pero sigue estando ahí, Pero ya estaba ahí. indudable, ¿sabes? Entonces, para mí el arte es eso, es cualquier cosa eh, que nos sensibilice estéticamente, emocionalmente, físicamente. Pero entonces, cuando dices sensibilizar, ¿eso qué significa? ¿Que te hace sentir algo? Sí, Ok. sí, que te trasciende, aunque sea por un segundo, pero que te trasciende, ¿sabes? Es como la idea de por qué hay advertising que te hace stop, que te hace parar y mirarlo, y hay advertising que no te hace parar y mirar, porque uno trasciende y el otro no. O sea, para mí es advertising, para mí el arte es una concepción personal. O sea, el arte no existe, para mí el arte no existe como concepto colectivo. Para mí el arte existe como concepto individual. Ok. Ya está. Y por eso tú te pararás y otra persona no se parará. Y viceversa, ¿sabes? Entonces, para mí el arte es eso, es una concepción individual. Pero, ok. Pero entonces, por qué crees que es una concepción individual? Especialmente por lo que decíamos en antes de que efectivamente, o sea, todos, a menudo muchas personas sienten lo mismo. Sí, Entonces, si el arte existe para una persona, en ese caso tiene perfecto sentido de que exista para varias personas y si no para varias personas, en ese caso para todas las personas. claro. El arte puede existir para todas las personas. De hecho, el arte existe para todas las personas. Ajá. Pero la concepción y la versión, o sea, el concepto de arte va a cambiar según cada persona. O sea, para ti, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Para ti, si tú ves un documental sobre los chinos del Dorado, por ejemplo, Ujú. te sensibilizará mucho más que si
un español ve ese documental, porque él no tiene ese registro tuyo. Entonces su concepción del arte está matizada por su historia personal, está matizada por una serie de registros individuales y únicos a esa persona. Entonces, para mí, el arte y lo que significa es una cuestión puramente individual y subjetiva a cada persona. Habrán puntos en común, o sea, tú y yo tendremos puntos en común acerca de lo que es arte, acerca de qué piezas es arte para nosotros, y estaremos en desacuerdo en otras. Y es perfectamente válido ambas opiniones. Ok. Em, Me gustaría que hables un poco más también al respecto del término que utilizaste antes, de trascender. Sí, Em, ¿por qué utilizaste este término? ¿Y qué significa en el caso de cuando uno observa arte? porque es esta idea de la trascendencia es, para mí, lo que hace, en mi versión del arte, es lo que hace algo más universal. Dalí tenía esta idea muy peculiar. Él tenía esta frase que decía, de lo ultra local a lo universal, ¿no? Dalí es de un pueblo que es Figueras y de una comarca que se llama Cadaqués. Y esto es un lugar muy particular de Barcelona y de Cataluña. Y las tradiciones y todas sus obras, por lo menos bastante parte de sus obras, provienen de un imaginario que surge de ese sitio de España, de ese sitio de Cataluña. Y su lema de lo ultralocal a lo universal esconde también una verdad universal en sí misma, que es todo lo que tú crees que solo te pasa a ti, en realidad no solo te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. El problema o el cambio es cómo tú esa vivencia personal la transmites de una manera que se vuelve universal, ¿no? Porque hay obras que todo el mundo está sensible a ellas y hay obras que no. Porque está ese aspecto de lo ultralocal a lo universal. Entonces, para mí está la trascendencia implícita en eso. Hay cosas que trascienden menos, hay cosas que trascienden más. ¿Por qué hay canciones de Rubén Blades? ¿Por qué Patria es tan icónica para los panameños? Pero para el resto de Latinoamérica es, ok, una canción más, pero Pedro Navaja es mucho más conocido que Patria, fuera de Panamá. Porque la trascendencia de Pedro Navaja es mucho más universal que Patria. Como por ejemplo, quizás habrá gente que opine lo contrario, pero es un ejemplo nada más. Entonces, para mí viene el aspecto de trascendencia. Y entre más elementos universales tenga una obra, más trascendente será. Porque no está limitado por la localidad, en ese Claro, caso de una persona. claro, porque esa localidad se ha elevado a un punto estético o técnico que logra trascender esa propia localidad. Me hace pensar en los nichos, Sí. O sea, el ejemplo, hace súper específico de que o sea, poquitas personas pueden entender lo que está ocurriendo porque está tan específico sí, en la jerga. sí. O sea, el ejemplo más fácil para mí, mi favorito de todas las cosas ultralocales, es el realismo mágico como movimiento de arte latinoamericano. O sea, el realismo mágico es esa producción artística latinoamericana que la gente en Europa por primera vez decide analizar, contemplar y aceptar como válida, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se habían encontrado con ese imaginario, o sea, nunca se habían encontrado con esta idea, con estas imágenes, con estas cosas, y eso es la trascendencia. Porque sin importar qué tan alemán seas, ese imaginario te provoca algo y te dice, wow, yo esto nunca lo he visto. Entonces, Y el que es local, que logra atravesar esa barrera de la sí, localidad. claro. Ok. Porque el alemán dirá, wow, esto yo nunca lo había visto, quiero saber más de esto, y el local dirá, ay, qué, guau, qué lindo que estoy viendo algo que nunca había sido representado porque yo lo he visto porque es mi realidad, ¿sabes? Entonces para mí eso es lo mágico, ¿no? O sea, la capacidad de trascender para mí es la única categoría que me sirve para entender si algo es arte realmente o no. Para mí, en mi concepción del arte. Si atraviesa esa Frontera, de local versus universal. correcto. Ok, ok, ok. Ya, ok, entonces, ¿qué es la belleza en tu opinión?
otra construcción individual. Y muy, o sea, a veces creo que el problema con estos conceptos es que no logramos tener perspectiva. Parece que nos dieran historia del arte de mentira. Porque no somos tenemos tanto ego en el concepto contemporáneo del arte que no somos capaces de tener perspectiva acerca de todo lo que ha pasado antes de nosotros. ¿Sabes? Como creemos que el concepto de belleza es algo nuestro o es algo como que nosotros, ¿sabes? Entonces, no me estoy explicando correctamente, pero básicamente te diré que para mí la belleza es, y sonará como redundante, pero para mí la belleza es esa construcción local que se hizo universal. O sea, para mí la belleza es cuando tú has logrado agarrar ese concepto, esa idea, y la has logrado plantear estéticamente de una manera que cualquier persona la entiende. Para mí eso es bello. Porque hay una belleza artística y estética y hay una belleza socialmente construida. O sea, Brad Pitt es una construcción social. O sea, Brad Pitt, la gente lo concibe como bello porque hay una construcción social que valida esa opinión. Pero si Brad Pitt estuviese me lo invento, en Siberia, él no sería considerado, o en los Inuit, él no sería considerado estéticamente un hombre, wow, bello, ¿sabes? Sería uno más o sería inclusive feo, ¿sabes? Entonces, para mí, eh, la belleza como construcción social es otra cosa, pero la belleza hablando a nivel artístico es esta cosa estética que ha sido elevada a un punto que es universal. Ok, pero entonces, yo siento que esto de la belleza universal versus la belleza pues, local, con lo que Sí, decías de Brad Pitt, sí, em, yo pienso, o sea, creo que lo insinuaste en algún momento, o no sé por qué como que recogí esa información de la conversación, pero es mi opinión, tengo la impresión de que no tenemos ideas originales. Lo que hacemos es no, que, exacto, o sea, lo que hacemos es, o sea, somos empíricos porque mm, necesitamos información previa para mm, luego producir información nueva. correcto. Entonces, en ese caso, eso hace, en cierta forma, que una construcción de belleza espontánea sea imposible. O sea, tiene que venir de atrás por alguna razón, o sea, de antes por alguna razón, y se cementó por alguna razón, persiste por una cantidad de tiempo por alguna Mm, razón y luego se desvanece por otra razón. sí, Entonces, o sea, lo que pasa es que yo no creo que somos suficientemente inteligentes tal cual. para, para construir un concepto de una persona hermosa que se propaga y todo el mundo está de acuerdo. O sea, yo no creo Tal que cual. tenemos esa capacidad, porque para eso primero tenemos que entender qué es la belleza. Bueno, Entonces tampoco creo que entendemos lo que es la belleza. Y digo, no, no, obviamente no digo tú y yo, necesariamente digo yo no, sin duda alguna, pero digo como la humanidad, ¿no? y también creo que es peligroso el que eso suceda. No, El conseguir, absolutamente. el conseguir esa universalidad en un punto específico y que todo el mundo esté de acuerdo me parece peligroso. Más allá de eso, el arte, o sea, yo creo que el arte primitivo es lo más cercano a esa estética naif y sin registro previo. O sea, hay varios ejemplos, pero que inclusive en la contemporaneidad existe. Eh, para mí, por lo menos. Mm, Aparte del arte de las cavernas, todo este arte que realmente no tenía un registro previo estético. Ellos simplemente estaban registrando y servía, y era un arte funcional y todo lo que tú quieras. Pero si tú agarras, por ejemplo, a Simón Díaz o a Violeta Parra, que son folcloristas venezolanos y chilenos, ellos mm, hacen una obra que básicamente agarran sonidos de sus alrededores, de su naturaleza, y construyen un imaginario a partir de eso. mm, Lo hacen los indígenas, mucha gente hace esto. Y eso para mí es lo más cercano como a ese arte naif, sin pretensiones, que simplemente muchas veces cumple una función.
primordial en el ser humano, que es comunicar. El acto de comunicación es una cosa intrínsecamente instintiva. Primero, dos, hay una idea que tuvo Borges, que a mí me fascina, y me volvió loco cuando la leí. Borges tiene este libro sobre conferencias. Él daba lectures y conferencias, entonces hicieron un libro que recopilaba estas conferencias. Y en esas, él plantea una idea que cuando la leí, dije, wow, it could be true. Y él dice que el arte es parte del instinto humano, ¿no? Y él justifica esto diciendo que la primera gran obra del ser humano son sus sueños. Porque el sueño, en un sueño, es una gran obra de teatro. En un sueño, tú eres actor, guionista, espectador y productor. O sea, él plantea el ejemplo, Borges plantea el ejemplo de que él siempre tiene este sueño con este amigo, y en el sueño, él se encuentra a este amigo en la calle que no había visto hace 20 años. Y que cuando él está en el sueño, él ve a este amigo, empiezan a hablar, y él ya en su cabeza empieza a preparar al personaje, porque su cabeza mira el brazo del amigo que lo tiene como escondido. Y él sigue hablando, y en un momento dado le pregunta al amigo, dice, oye, tú has cambiado bastante a través de los años. Y el amigo le dice que sí, y saca el brazo, y tenía un brazo de cocodrilo, como si fuese una pata de lagarto. Y Borges como que se sorprende en el sueño, y como que, ¿sabes? Pero él decía, pero ya yo me había preparado para eso, ya yo sabía que eso iba a pasar. Entonces yo en el sueño jugué todos los roles. Entonces Borges sigue, porque era una persona muy católica, y sigue en ese diálogo y dice, es que en realidad los sueños no solamente es la primera obra de arte del ser humano y la primordial, sino que también es quizás lo más cercano a la divinidad que podemos llegar a tener, porque es el único lugar donde somos omnipotentes, podemos controlar todo, somos conscientes de todo. Y ese planteamiento me parece como muy interesante, porque habla como de esta cosa intrínseca en el ser humano de comunicarse, como los monos aúllan, como las aves cantan, ¿sabes? Hay una cuestión ahí muy primordial y muy básica, y por eso para mí, cuando la belleza o la estética es universal, es porque yo escucho el pájaro del cantar al pájaro y me parece bello, y el tono es perfecto, y está en la nota correcta, y todo lo que tú quieras técnicamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el acto de comunicar intrínsecamente es honesto, es bello y es estéticamente universal, ¿sabes? Porque inclusive en el español, la manera en que está parafraseado, tú no dices yo nunca he escuchado a alguien que diga ese pájaro está desafinado, ¿sabes? Siempre dicen este árbol está cantando, ese pájaro está cantando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es esta idea de que no es que está haciendo cualquier cosa, está cantando, que es una forma de arte. Entonces, para mí, lo que importa es eso, que tu comunicación, lo que sea que tú estés comunicando al final del día, que es un aspecto intrínsecamente humano y primordial, logres como transmitirlo de una manera que sea percibido como arte, ¿sabes? Entonces, Ok. Yo siento que en cierta forma lo de los sueños y lo que dijiste antes del arte de las cavernas y, o sea, ¿a eso es que te referías como arte primitivo? Sí. Ya. O sea, de primero, pues, el primer arte que hicimos, la especie humana. En cierta forma sí está refiriendo algo. Y tampoco es un pensamiento original o una idea original desde cero, porque digo, las cosas que están ilustradas en las cuevas son los animales, son las manos estas que hicieron como en esténciles. Y, déjame decirte otra cosa, Eduardo Vega y Patiño, déjame contarte que estaba yo leyendo al respecto, más o menos por encima, ¿no?, de este tema del arte, este arte antiguo, y estaba viendo las imágenes de las Venuses, las Venuses, porque hay una cantidad enorme de ellas, aparentemente. Y a medida que avanzaban, y digo, avanzar es una, o sea, me refiero a las que vinieron quizás después de la Venus de Willendorf y estas que... Vale. Y hay una que pareciera que fue hecha hace 10 años, porque, o sea, y digo que parece arte contemporáneo que pertenece, dizque en el MoMA o algo, por la estilización de la figura humana.
porque Bueno, tiene la cabeza larga y tiene la nariz puntiaguda así triangular, y yo dije, ¿esto qué? O sea, bueno, entonces como que, ¿sabes? Esta idea que, o sea, en verdad no entiendo muy bien por qué hay personas que lo consideran importante o necesario, lo de la idea, mm, una idea original o algo por el estilo, mm, cuando en realidad no hay ningún problema con referir, o sea, esa es la forma como creamos, claro, es refiriendo algo anterior y entonces o sea, lo que vimos atraviesa el filtro de nuestro cuerpo y cuando hacemos algo, cuando nosotros lo hacemos, es similar pero un poquito diferente, claro. ¿no? El Entonces, continúa, lo siento. final, la idea original, o sea, partamos de esa premisa, ninguna persona va a tener ideas originales, Mm, ninguna. ujú, Pero el planteamiento de esa idea es lo que es original. O sea, el planteamiento de cómo tú haces un trazo versus cómo lo hago yo es lo original. El original no es la idea, lo original es el resultado, la síntesis de esa idea. El planteamiento estético de esa idea puede ser mm, original, ¿sabes? Y ujú, no todo el mundo lo conseguirá, pero puede serlo. Entonces, para mí ahí está la kit del asunto, como conseguir planteamientos en el mundo del arte. Baudelaire, este crítico francés, tiene este libro que a mí me vuelve loco, que es un libro de crítica al arte contemporáneo, y él habla y él dice que en realidad el arte original y contemporáneo acaba con Warhol, que todo lo que ha venido después es publicidad ujú, y que ujú, simplemente es publicidad. mm, Y él plantea, ¿no? Él plantea una premisa muy fácil y dice, ¿cuántos símbolos, iconos? O sea, él habla que el arte contemporáneo es iconoplasta, ¿no? O sea, todos son iconos, todos son símbolos. mm, Y que Warhol es el último que hace y logra resimbolizar esos iconos y otorgarles un nuevo significado estético. mm, Y él plantea, nómbrame o cuéntame qué artista contemporáneo ha logrado una capacidad universal en su replanteamiento de símbolos, o en sus símbolos, o en mm, su estética. mm, Él habla de que la publicidad, lo que genera al masificarse la publicidad, la fotografía y todo el arte masificado, él plantea que lo único que se hace es constantemente resignificar lo mismo una y otra vez, sin aportar originalidad en ese proceso de resignificación. mm, Y que ese es el peligro, que en realidad estamos consumiendo significados, resignificados y bla, 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 y que solamente cuando ese ciclo se rompa y alguien logre, que seguramente hay, pero no a nivel del todo universal todavía quizás, pero cuando alguien, quizás en la música sí pase, en la música es más fácil que pase esto, pero cuando logres resignificar algo, ahí es donde has conseguido hacer arte contemporáneo de verdad. mm, Fuera de eso, lo único que estás haciendo es resignificando. Y eso a mí, cuando lo leí hace un par de años, fue como bastante interesante porque dije, es como ahora para mí mismo se volvió como una especie de target, ¿no? Como mm, de contrastar siempre lo que estoy haciendo para entender si lo que estoy haciendo realmente lo hago por ego, por expectativa de aprobación, o porque realmente es algo que no solamente es visceral, sino que también estoy significando más allá de mí mismo y logro concebir algo que es bastante universal, ¿sabes? Entonces, eso se volvió como una especie de norte en mi vida hoy en día, como de entender, como no tomarme en serio tanto lo que hago, sino tratar de entender realmente de dónde surge lo que estoy haciendo y la síntesis de lo que estoy haciendo si realmente satisface algo más que mi ego, ¿sabes? ok. Creo que ese es un excelente objetivo para el trabajo artístico de uno, pues. Sí, creo que creo que todos tenemos que pasar por un proceso de construcción Mm, respecto a nuestro propio imaginario, respecto a nuestra propia síntesis, respecto a por qué realmente hacemos lo que hacemos, ujú, ujú, eh, respecto a nuestro propio narcisismo, nuestro propio ego. Como que siento que es un proceso como muy interesante, ¿no? Porque creo que en los últimos 40 años, 50 años, 60 años, nos gusta escucharnos mucho a nosotros mismos. Como que nos sí, gusta, ¿sabes? El sonido de nuestra propia voz nos gusta bastante. exacto. Entonces, también nos gusta, evidentemente, odiamos o nos gusta o no lo que muchas veces planteamos.
¿no? Esta idea de este sense of ownership, ¿no? Como que, es que yo lo que hago lo tengo que presentar porque el mundo tiene que saber que esta vaina, ¿sabes? Y es como, y a veces miras y dices, no sé si el mundo necesita saber que esto, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno al final. Ok, ok. Es, eh, me gusta bastante eso como pensamientos para cerrar el episodio, porque hemos llegado a los 59 minutos Muy bien. de conversar. No pareciera, porque se sintió mucho más corto. Ok. Bueno, entonces, Eduardo, cuéntale a las personas que verán y escucharán esta conversación en qué andas últimamente, tienes en qué proyecto, estás trabajando en algo. En los últimos 4 años me obsesioné con la idea de la memoria. Como que sigo registrando intimidad, pero como muy esporádicamente. Mm, Conseguí lo que quería, o sea, para mí. Eh, y ahora estoy en dos cosas. La primera es llevar los 9 pasos de intimidad, este proceso que para mí es el resultado real de lo que he hecho, y llevarlo y plantearlo de una manera que trascienda. Todavía estoy buscando cómo. Inicialmente se plantea como una instalación slash performance, donde yo hago pasar a la gente por estos 9 pasos. Entonces se mm, abstrae del proceso fotográfico y se convierte más en una cuestión performática mm, y vivencial, pero está en proceso. Eh, y lo segundo que estoy haciendo, no tiene nada que ver, que es un proceso de registro de cosas que para mí creo que son importantes y creo que se van a olvidar. En Panamá hay un gran problema de memoria colectiva. Oh, Entonces, desde siempre. sí. Entonces empecé con un registro de cosas que yo creo que se van a perder, tipo la saloma, Mm, y los diferentes tipos de saloma y cómo funcionan. Y el otro registro que estoy haciendo es de casas, así como suena, de casas creadas o construidas durante el periodo de colonización americana. O mm, sea, todo lo que es, no la zona del canal, sino particularmente la zona de las bananeras. Eh, comparto un poco de tema con Milko Delgado, que hace registro performático acerca de las bananeras, porque él es de Puerto. Yo no soy de Puerto, soy de ahí cerca, pero crecí muy ligado a Puerto Armuelles y al concepto de las bananeras, y la separación racial que había en las bananeras sucedía lo mismo en la zona del canal, y el único lugar donde había mestizaje real de los gringos con lo local eran las casas, porque no podían construir casas como en Texas, tenían que construir casas adaptadas al trópico. Entonces es como el único espacio de mestizaje consciente que tenían los gringos eran en sus casas. Estoy haciendo este proceso de recontar la historia de las casas desde el punto de vista de sus constructores, no desde el punto de vista del colonizador. Y la idea a largo plazo es ir a sitios donde Kuwait, Puerto Rico, Filipinas, sitios donde los americanos han invadido, colonizado y construido casas, y contar la historia de ese contexto y mm, cómo eso ha afectado los entornos de las sociedades que vivían alrededor de estos barrios y de estas propiedades que casi siempre estaban vedadas y selladas al mundo exterior, ¿no? mm, Eran construir una casa para adaptarme, y aunque la casa se parezca a lo que está al otro lado de la valla, nadie del otro lado puede venir aquí. Solo mm, puedes venir si me construyes la casa o si vienes mm, como servidumbre. Entonces, mm, como que esa dicotomía me parece, y hay un libro de una americana que habla de que la medida de política exterior americana se convirtió en un performance. Y es un gran performance para simular la ausencia de colonización y simular que te estoy ayudando, te estoy embelleciendo tu país. Entonces vamos a mm. montarnos este performance, y es un libro muy curioso que habla sobre esto, que es este, de hecho lo tengo aquí. Se llama no se ve, por el filtro me pongo atrás, ahí, Sovereign Acts. Ujú. Ok. Eh, y es muy curioso este libro, porque habla de eso. Y eso es lo que estoy hoy en día. A nivel cultural, me dedico más que nada a eso, a mi ritmo, a mi tiempo. O Ujú, sea, con los años he perdido la prisa la prisa por crear. ujú, Con los años me lo tomo con mucha calma, con ujú, mucha paciencia, me lo pienso un montón. Y lo otro que estoy haciendo ahora mismo es la Bienal de Arte de Barcelona, que es un proceso también muy lento, pero la idea es hacer una Bienal de Arte en Barcelona que no existe, y, y elevarla a nivel ciudad y elevarla a nivel de inclusividad, a que sea una Bienal que realmente permita diálogos
conflictivos, tipo colonialismo, raza, ¿sabes? En lugares como España, que son potencias colonizadoras, son temas que se omiten, pero sigues teniendo resultado de esa colonización presente en nuestros días. Entonces, nada, a grosso modo es básicamente cada 2 años, o sea, en vez de hacer un proceso en la Bienal, en vez de hacer un proceso cada 2 años, es un proceso que dura 2 años y al final de esos 2 años se muestra lo que se ha trabajado durante 2 años. De manera que los temas a trabajar tengan un poco de coherencia, investigación y procesos transversales, y no que sea esta cosa de, es que yo soy artista y el tema de este año es este, entonces te presento mi obra que no está contextualizada. Está contextualizada en el tema, pero no en el registro. Entonces, eso es un poco de lo que he estado haciendo en los últimos años. Ok, bueno. Gracias, Eduardo, por conversar conmigo el día de hoy. Gracias a todos por ver y escuchar este episodio. Déjennos saber a Eduardo y a mí qué les pareció este episodio en los comentarios. También los invito a suscribirse a mi canal audiovisual porque muchos episodios más ya están programados. Los invito a darles me gusta a este video y compartirlo con todas sus amistades que quieren conocer más sobre estos temas. Si quieren brindar su apoyo a Eduardo, a este podcast, a mí o a los tres, los enlaces relacionados estarán en la leyenda del video. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima. Gracias, Gabriela. ¿Cómo no?